En un triángulo ABC me piden simplificar esa expresión. Cuando en algún problema, generalmente yo vea lados, los lados son las minúsculas, con los ángulos, sea senos o cosenos, lo que generalmente se hace es reemplazar los lados por el teorema del seno. Nosotros sabemos por el teorema del seno que el lado A sería 2R por el seno opuesto, que sería seno de A. El lado B para nosotros sería 2R por el seno opuesto, que sería seno de B, al igual que el lado C, sería 2R por el seno opuesto. Muy bien, para poder aplicar esto, reemplazaré los lados, porque no puedo reemplazar senos, no aparece en el problema. Entonces, pondremos así, por el teorema del seno. Listo, vamos a aplicar. El lado A para nosotros sería 2R por el seno de A. Y está multiplicado por el coseno de A. El lado B sería 2R por el seno de B. Y está multiplicado por el coseno de B. Lo mismo voy a hacer acá. 2R seno de C. Y está multiplicado por el coseno de C. Muy bien. Ahí podemos observar que se está repitiendo el 2R. Pero yo voy a factorizar solo el R. ¿Y por qué, profe? Porque si has visto lo que va a quedar 2 veces seno por coseno, 2 veces seno por coseno y 2 veces seno por coseno. Y nosotros sabemos que 2 veces seno por coseno con ángulos iguales, eso se llama seno del doble. Y entonces reemplazaré. Profe, si usted factoriza el R, en el interior, ¿qué es lo que va a quedar? 2 seno por coseno de A sería seno de 2A. Más 2 veces seno por coseno de B sería seno de 2B. 2 veces seno por coseno de C sería seno de 2C. Listo. Y a esto le llamamos teorema del seno. Ya lo reemplacé y mire que comenzaron a aparecer cosas conocidas de temas anteriores. Muy bien, y ahora dice, profe, ¿cómo hago para simplificar esta suma de senos? Ya hemos visto en transformaciones qué se debe hacer. Cuando hay 3 senos, se elige 2. A ver, ¿cuál de ellos voy a elegir para transformar a producto? Los 2 primeros, por ejemplo. Y lo llevo a producto. Suma de senos sería 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Ya está, la semisuma es 2A más 2B sobre 2, semidiferencia 2A menos 2B sobre 2. Más, ¿y qué hago con el seno que quedó, profe? Lo cambias, y en este caso ya no lo vas a cambiar por el suplemento. ¿Por qué? Porque si A más B más C suman 180, 2A más 2B más 2C ya no sumarían 180. 2A más 2B más 2C sumarían 360. Entonces aquí hay ángulos revolucionarios. El seno de este ángulo 12 será igual a menos el seno del revolucionario. ¿Qué es esto? Profe, ¿por qué? Ya hemos dicho, para suplementarios, senos iguales, cosenos opuestos. Y si tengo revolucionarios es al revés. Cosenos iguales, pero senos opuestos. ¿Qué significa senos opuestos? Que el seno de un ángulo es menos el seno del otro. Entonces el seno de 2C lo voy a reemplazar. Esto sería menos el seno del otro. Y el otro ángulo sería 2A más 2B. Ya está. Quedando así la expresión. Ese otro se llama revolución. Ambos son ángulos revolucionarios. El rebo de esto es 2C y el rebo de 2C es el otro. ¿Por qué? Porque la suma me da 360. Una revolución. Podemos observar ahí que la expresión E va a quedar de este modo. A ver, E igual. A ver, quedaría R. A ver acá, voy a usar forma sintética. 2 veces seno de A más B por coseno de A menos B. Menos, ¿se puede observar o no que este ángulo de acá es el doble de este? Como es el doble, entonces le llamas doble y lo efectúas por ángulo doble. Profe, seno del doble sería 2 veces seno por coseno de su mitad, que viene a ser A más B. Listo.
Una vez que efectúas eso, te das cuenta que hay factores comunes. Álgebra, se extrae el factor común y ya la expresión se comienza a factorizar. La expresión E quedaría de este modo. A ver, extraigo el 2 veces seno que pasó a multiplicar a R. Sería 2R seno de A más B. Quedando en el interior, quedó coseno de A menos B. Factoricé esto, quedó menos coseno de A más B. Listo. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Bueno, esto de acá, si quieres transformaciones o si quieres fórmula de compuesto, ya depende de qué quiera usar usted. Pero esto que está acá, el seno de A más B es igual al seno del suplemento. Y el suplemento de A más B viene a ser C. ¿Por qué? Porque los suplementarios, esos sí tienen senos iguales. Coseno de la resta sería coseno de A, coseno de B, más seno de A por seno de B. Menos coseno de la suma, coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Si usted ve, los cosenos se cancelan y menos con menos sale más. Esto sale doble producto de senos. Seno de A por el seno de B. Como ya todo quedó en producto, porque acá hay multiplicación y acá hay multiplicación, ya todo es producto, se suprimen las llaves, ya no tiene sentido que estén ahí. Y la expresión quedó completamente simplificada o factorizada. 2 y 2 son 4, quedaría 4R. Senito de A por senito de B y por el senito de C. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro primer problema resueltos de este campo, para que vea que cuando usted reemplaza los lados en función del seno, tiene posibilidades de efectuar o de simplificar la expresión. Muy bien. Para el siguiente problema nos dicen así: en un triángulo ABC simplifique esta expresión. A ver, otra vez veo que aparecen lados con razones. Podría reemplazar, pero antes de reemplazar, primero observo también que acá hay coseno del doble. Y yo puedo simplificar un poquito eso porque esos tienen fórmula. Y aquí observo también que hay coseno de B y coseno de A. Han desarrollado coseno del doble. Hagámoslo a ver, por ángulo doble. Ya está, quedaría así, A al cuadrado, coseno del doble. ¿A qué es igual coseno del doble? Su fórmula principal es coseno cuadrado menos seno al cuadrado de su mitad. Y comenzaré a desarrollar. Menos, acá tenemos B al cuadrado, coseno del doble, diferencia de cuadrados, coseno cuadrado menos seno al cuadrado de su mitad. ¿Listo? En el denominador, intocable por ahora. Tenemos A coseno de B menos B por coseno de A. Listo, así tenemos la expresión E. Si yo efectúo, la expresión E nos va a quedar así. Voy a efectuar, pero voy a separar los cosenos y los senos. A ver, la expresión E en forma directa va a quedar de este modo. A coseno cuadrado de B menos B cuadrado coseno cuadrado de A. Ya está. Luego quedaría menos por menos, quedaría más B cuadrado por el seno cuadrado de A menos A cuadrado por el seno cuadrado de B. Y todo esto está dividido ¿entre quién? Entre A coseno de B menos B por coseno de A. Profe, si acá hubiese sido más, sería el teorema de las proyecciones, pero no es más. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Recordar lo siguiente. Usted sabe el teorema del seno, que A sobre el seno opuesto, que es seno de A, es igual al lado B sobre el seno opuesto, que es seno de B. Si usted sabe esto, entonces sabe que ahí va a haber cancelación, porque esto pasa acá y esto pasa acá. Quedaría que A seno de B es lo mismo que B por el seno de A. Y eso lo puedo observar acá. Mire, A seno de B y el B por el seno de A, esos son iguales. Y si son iguales, esta resta se cancela, pues, porque son expresiones iguales. Y eso se sabe a partir del teorema del seno.
Habiendo cancelado esos dos términos, ¿de qué podemos darnos cuenta? Que solo me quedó esto, porque todo eso se canceló. Pero esto es por álgebra, diferencia de cuadrados. Y si es diferencia de cuadrados, se efectuó. Sería A coseno de B más B coseno de A, que es la suma de las bases por la diferencia, que sería A coseno de B menos B por coseno de A. Y en el denominador yo tenía ahí solito el A coseno de B menos B por coseno de A. Entonces va a haber cancelación. Se cancela esto de acá con esto que está acá. Y si esos dos se cancelan, me va a quedar solo esta expresión. Me va a quedar A coseno de B más B por coseno de A. Pero ¿qué cosa es la suma de dos lados con el coseno intercambiado? Eso se llama teorema de las proyecciones. Eso viene a ser el lado C por el teorema de las proyecciones. Por consiguiente, la expresión E simplemente quedará el lado C. Completamente simplificada la expresión. Para el siguiente problemita nos dicen así: del gráfico mostrado, calcule cuánto es seno de teta entre seno de alfa. Y nos dan la figura, donde podemos observar que hay un montón de datos. A ver, como hay un montón de datos, yo puedo agarrar y puedo observar qué podemos hacer ahí. Primero, para eso voy a sacar la figura. Hacemos un poquito más grande la gráfica y podemos observar. Profe, acá hay elementos opuestos, ¿sí? Pero acá no hay. Entonces usaré este angulito, pues le voy a llamar ángulo X. Entonces también acá hay un cruce de elementos opuestos. Cuando yo veía eso, te dije que se aplica teorema del seno. Y acá también a este ángulo le voy a llamar Y. También aparece un cruce de elementos opuestos, ¿o no? Entonces voy a aplicar teorema del seno. La teoría decía, si se observa que entre los datos y una variable hay un cruce de información, eso es para el teorema del seno. Escribimos entonces por el teorema del seno. Listo. A ver, primero en el triángulo ABD. Triángulo ABD. Aplique. El teorema del seno sería así en ese triangulito. A ver, el lado 2 es al seno de teta, como 3 es al seno de X. A ver, el lado 2 es al seno de teta, ¿no? Este lado es al seno opuesto, como este lado es al seno opuesto. Como el lado 3 es al seno de X. De donde yo puedo agarrar y despejar rápidamente el seno de X. ¿Cuánto valdría el seno de X? 3 veces seno de teta sobre 2 o 3 medios del seno de teta, como querramos decirlo. La cosa es que ya está despejado el seno de X, que era una variable, yo la puse. Ahora vámonos con el otro triángulo. Si terminé con uno, vamos con el otro triángulo, por supuesto. Triángulo BCD. Triángulo BCD. Teorema del seno. El lado 3 es al seno opuesto, que sería seno de alfa, como el lado que vale 6 es al seno opuesto, que es el seno del ángulo Y, de donde te voy a pedir que despejes rápidamente el seno de Y. Pasaría acá y este pasa a dividir y el seno de Y me sale 2 veces seno de alfa. Profe, ¿y por qué despejó esos senos? Primero, porque son variables que yo puse. Y segundo, porque esos dos están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Eso es lo que voy a colocar acá. Se observa. ¿Qué cosa observamos en la figura? Cuando yo puse esos dos, usted ya debió haberse dado cuenta que esos dos suman 180. Profe, son suplementarios. Entonces, sus senos, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales cuando hay suplementario. Por eso es que el profe despejó los senos, pues. Te dices, el seno de X debe ser igual al seno de Y. Entonces, como ya sabíamos eso, es por eso que rápidamente hicimos el despeje de los senos, ¿correcto? Prima bastante lo que ustedes puedan observar en un problema. Entonces, vamos a colocar acá igualando.
Ya sabes por qué, ¿correcto? Porque el X y el Y son ángulos suplementarios. El seno de X, que es 3 medios del seno de teta, debe ser igual al seno de Y, que es 2 veces el seno de alfa. Con lo cual puedo despejar ya lo que me están pidiendo, que es seno de teta entre el seno de alfa. ¿Cuánto sale esa división? Seno de alfa dividir, saldría 4/3. Respuesta final del problemita. Con lo cual quedó completamente resuelto. En el siguiente problema veremos lo siguiente, ¿no? Me dicen así, en un triángulo oblicuo ángulo ABC se cumple esta relación y me piden calcular lo que está acá. Veremos, observando la relación dada, podemos darnos cuenta que aparecen lados, ¿no es cierto? Las minúsculas son los lados. Y también vemos que hay razones trigonométricas. Cuando hay lados y razones, ya hemos dicho, se utiliza el despeje del teorema del seno. Entonces vamos a colocar aquí por el teorema del seno. Tendremos lo siguiente. El lado A para nosotros, por el teorema del seno, en la relación dada. A ver, en la relación dada. Muy bien. A ver, tenemos así. El lado A para nosotros es 2 veces R por el seno de A. Y está multiplicado por cotangente de A, que sabemos que es coseno de A sobre seno de A, por identidades. Debe ser igual al lado B, que es 2R por el seno de B, y está multiplicado por la cotangente de B, que es coseno de B sobre seno del ángulo B. Esto es igual al lado C, que es 2R por el seno de C, multiplicado por cotangente de C, que para nosotros es coseno de C sobre seno del ángulo C. Podemos observar que va a haber simplificación. Se cancela el seno de A, se cancela el seno de B y se cancela el seno de C. En cada uno de los términos ocurrió una simplificación. Pero resulta que si observamos un poquito más, el 2R también es un término repetido en todas. Entonces también se va a simplificar, quedándonos simplemente esta relación nueva. Coseno de A, coseno de B, coseno de C. Quedándome entonces que el coseno de A es igual al coseno de B e igual al coseno de C. Si estamos en un triángulo, los cosenos solo pueden ser iguales cuando los ángulos sean iguales. Porque la otra posibilidad es cuando sumen 360, pero en un triángulo eso jamás va a ocurrir. Entonces diríamos aquí, en conclusión, se deduce que el ángulo A debe ser igual al ángulo B e igual al ángulo C. Y si estamos en un triángulo, cada uno de esos ángulos debe valer 60 grados. Además de eso, si los ángulos son iguales, también entonces los lados deben ser iguales. Entonces el lado A debe ser igual al lado B, igual también al lado C, y a cada uno de ellos le pondremos L. Esto que acabamos nosotros de deducir lo vamos a reemplazar en la expresión pedida. Luego en E. A ver, si reemplazo en E sería así. El lado A viene a ser L, el lado B viene a ser L, el lado C viene a ser L. Los ángulos A, B y C son iguales, 60. L tangente 60, L tangente 60, L tangente de 60. En la expresión quedaría así. En el numerador 3L por tangente de 60. Y en el denominador L coseno de 60, L coseno de 60, L coseno de 60. Sería 3L por el coseno de 60 grados. Podemos observar ahí que el 3L se cancela con el 3L, quedando simplemente tangente de 60 cuyo valor es raíz de 3, entre coseno de 60 cuyo valor es 1/2. Haciendo esa operación tendremos el valor de la expresión E, que saldría 2 raíz cuadrada de 3. Con lo cual quedó simplificado el problema, o resuelto finalmente. Problema que continúa.
El problema que continúa, me dan una gráfica y me dicen del gráfico mostrado calcule cuánto vale este segmento AB. Para observar mejor ampliamos la gráfica y detallamos los datos. A ver, este lado vale 2, este lado vale 4, este lado vale 3 y acá vale 5. Mi variable es esta y le hemos llamado X. Muy bien. Lo primero que hago es observar el triángulo donde está X. Y podemos observar ahí que para calcular X me están dando dos lados del triángulo. Si yo tuviese este angulito de acá, entonces el problema quedaría completamente resuelto. Porque tendría dos lados y el ángulo que forman. Calcularía X por el teorema del coseno. Pero resulta que ese ángulo alfa no es conocido. Pero que sin embargo yo lo podría calcular a través de este ángulo que está al costado. ¿Y ese por qué? Porque este ángulo teta está relacionado con todos los datos que la figura me está dando. Si usted observa bien, yo puedo calcular coseno de teta en ese triángulo. Y si tengo coseno de teta, puedo hallar coseno de alfa, porque suman 180. Los cosenos son opuestos. Si calculo este coseno, tendré el otro y puedo hallar X por ende. A ver, en el triángulo entonces BCD, triángulo BCD, aplicaremos teorema del coseno y calcularemos cuánto es coseno de teta. Aunque ya hemos visto que el coseno de un ángulo se puede calcular rápidamente. A ver, en ese triángulo, ¿cómo se calcularía coseno de teta? La teoría dice, el coseno de un ángulo del triángulo se calcula así. La suma de los cuadrados de los lados adyacentes, que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, menos el cuadrado del lado opuesto. Dividido eso por el producto o el doble producto de los que forman al ángulo. ¿Quiénes forman a teta? El lado 2 y el lado 3. El doble producto de los lados que forman a teta. Repito, el coseno de un ángulo en un triángulo se calcula así: la suma de los cuadrados de los lados adyacentes menos el cuadrado del lado opuesto sobre el doble producto de los que forman a mi ángulo teta, que es 2 y 3. Haciendo operaciones aquí, ya tendría yo el coseno de teta. A ver, 2 al cuadrado es 4, 9, la suma sería 13 menos 16. Y abajo el producto saldría 12. Efectuando arriba es menos 3, abajo 12, simplifico. Profe, este coseno vale menos un cuarto. Chicos, pero si el coseno de teta es menos un cuarto, ¿cuánto sería el coseno de alfa? ¿Por qué, profe? Porque suman 180. Los cosenos son opuestos. Entonces, si usted tiene calculado el coseno del ángulo teta, también sabe cuánto vale coseno de alfa. Entonces, vámonos al triángulo. En forma rápida, ojo, aquí voy a escribir esa pequeña observación. ¿Cómo? Teta más alfa suman 180. Entonces, coseno de teta es igual a menos coseno de alfa. O también coseno de alfa es menos coseno de teta. ¿Por qué, profe? Porque los cosenos son opuestos, ya que los ángulos son suplementarios. La propiedad de suplementario dice senos iguales, cosenos opuestos. Ahí está. Tengo el coseno de teta, entonces también tengo coseno de alfa. Es el opuesto de ese valor. Vamos al triángulo donde está la variable X. Profe, ¿ya puedo hallar X? Por supuesto, porque ya definiste el ángulo alfa. Y quedaría así, triángulo ABD. En el triángulo ABD, por el teorema del coseno. Ya está. ¿Qué va a pasar si aplico teorema del coseno? Sería así, el lado X cuadrado, ¿a qué es igual? Este lado al cuadrado sería la suma de cuadrados de los otros dos, que sería 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos el doble producto de estos lados, 2 y 5, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo formado es alfa entre 2 y 5, que siempre se opone a mi lado inicial, al que estoy calculando. Pero resulta que coseno de alfa viene a ser menos coseno de teta, es el suplemento de teta. Ya está, es el opuesto.
porque son suplementarios. Entonces quedaría así, x al cuadrado es igual. Esto es 4 más 25, hasta ahí va 29, menos, el producto sería, a ver, menos con menos sería más, ¿no es cierto? Ya está. El producto sería 20 por el coseno de teta, que para nosotros es menos un cuarto. Ya está. Entonces ahí ya tenemos una expresión casi simplificada. Esto sale 20 entre 4, esto sale 5, menos 5. Y que sepamos 29 menos 5, x cuadrado sería igual a 24. ¿De donde cuánto valdría x? Raíz cuadrada de 24. Y la raíz de 24 sería 2 raíz de 6, porque es 4 por 6. Raíz de 4 por la raíz de 6. Con lo cual quedó completamente resuelto nuestro problemita. En el siguiente problema me dicen así: en un triángulo ABC se cumple o se tiene esta relación. Y con ese dato me piden calcular esta expresión de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vemos la relación que nos están dando de dato. Ya saben que P nos representa en un triángulo el semiperímetro. Entonces vamos a ordenar un poquito eso. Ordenando. A ver, ese 8 lo puedo colocar como 2 por 2 por 2. Quedaría así. 2 multiplicado por 2P. Profe, falta otro 2 porque sería 8. El otro 2 que falta lo paso a multiplicar. Sería 2P menos 2C. Y esto es igual a ¿cuánto? A este valor A por B. Si hemos hecho eso, es porque acá hay cosas que usted conoce. Por ejemplo, el 2P, eso se llama perímetro y es A más B más C. Al igual que esto que está acá, que también lo puedo reemplazar como A más B más C. Este 2 quedaría solo. Y ahora reemplazo. El 2P para nosotros es A más B más C. Aquí sería A más B más C menos 2C. Quedaría entonces A más B menos C. Y esto es igual a A por B. La expresión quedó de esa manera. Y ahora comenzamos a efectuar y podemos observar que aquí hay A más B y acá también se está repitiendo. Entonces tenemos el valor de C, acá también se repite. Suma por diferencia, para nosotros diferencia de cuadrados. Y saldría así, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Pero ojo, multiplicado por 2. Entonces sería así, 2 veces cuadrado del primero, que sería A más B al cuadrado, menos cuadrado del segundo, pero multiplicado por 2. Ahí lo tienes. Y esto es igual a A por B. A ver, desarrollo el binomio. Obviamente multiplicado por 2. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo sería A cuadrado, multiplicado por 2, quedaría 2 veces A cuadrado. Más cuadrado del segundo sería 2 veces B cuadrado. Luego sería que menos el doble producto, o más, perdón, el doble producto. El doble de A por B con 2, 4 veces A por B. Pero este pasaría a restar. Quedaría 3 veces A por B. Y esto es igual, esto lo mandamos al segundo miembro y quedaría 2 veces C al cuadrado. Bueno, esta es la relación que quedó luego de efectuar el binomio al cuadrado. Después de ese orden, podemos darnos cuenta que acá hay puros lados al cuadrado. Entonces te voy a pedir que reemplaces esto por el teorema del coseno. ¿Cómo sería C al cuadrado por el teorema del coseno? Y lo multiplico por 2. Quedaría entonces así, 2 veces A al cuadrado, más 2 veces B cuadrado, más 3 veces A por B. Segundo miembro, el lado C al cuadrado sería A al cuadrado más B cuadrado, multiplicado por 2, sería 2 veces A al cuadrado, más 2 veces B al cuadrado, menos el doble producto de A y B por el coseno de C, multiplicado por 2 sería 4 veces A por B y coseno de C. Ahí va a haber matanza, simplificación. El 2A cuadrado, 2B cuadrado, se va con este 2A cuadrado y 2B cuadrado. De donde ya podría yo calcular el coseno del ángulo C. ¿Por qué? Porque esto nos quedó así. 3 veces A por B pasaría al primer miembro. 4 veces A por B coseno de C. Es igual, este pasaría al segundo miembro y menos 3 veces A por B. De donde ya puedo decir que el coseno de C para nosotros es menos 3/4. Ya está.
Pregunta, ¿y si tengo el coseno de C? ¿Ya puedo ir reemplazando en la expresión? Porque acá aparece coseno de C, está para reemplazar. Profe, pero tangente de C medios, pero esa es fórmula. Esa es fórmula de la tangente de la mitad. Así que recordamos y de frente reemplazamos. A ver, quedaría así. La expresión E sería raíz cuadrada de 7 multiplicado por la tangente del ángulo mitad. ¿Y a qué es igual tangente del ángulo mitad? Tangente del ángulo mitad sale más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble sobre 1 más coseno del doble. Profe, yo tengo el coseno de C, entonces puedes reemplazar, porque la tangente del ángulo mitad sería así, 1 menos coseno del doble, que sería coseno de C, sobre 1 más coseno del doble, que sería coseno de C. Claro, tangente de C medios, el doble de C medios sería C. Sería raíz de 1 menos coseno del doble sobre 1 más coseno del doble. Y el coseno de C ya está listo para reemplazar. Y acá aparece más 4 veces coseno de C. Esto ya es conocido, pues, menos 3/4. Simplificas, una chiquita ahí, listo. Y el coseno de C ya está listo para reemplazar. La expresión E entonces me va a quedar así. Raíz cuadrada de 7 por, acá habría que reemplazar, 1 menos coseno de C, que para nosotros es menos 3/4. Y abajo es 1 más coseno de C, que es menos 3/4. Ya está. Y todavía más, perdón, menos por más sería menos el valor de 3. Habría que efectuar cuánto es esto de acá. Y lo vamos a efectuar a un costadito para reemplazar en forma directa. Menos con menos sería más, y 1 más 3/4, arriba sería 7/4. Abajo, menos por más sería menos, y 1 menos 3/4 sería 1/4. La raíz de eso se cancela esto y quedaría simplemente raíz cuadrada de 7. Ahí tendremos la respuesta. Raíz de 7 por raíz de 7 sería 7, menos el valor de 3, esto quedaría simplemente 4. Con lo cual quedó completamente resuelto el problema. Veamos la situación planteada a continuación. En este caso nos dicen así. En un triángulo ABC se tiene que los lados A y B son respectivamente estos dos valores que están acá. Me dice, determine la medida radial del ángulo A si el ángulo C mide 60 grados. Veamos. Vamos a colocar primero los datos que tenemos acá. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Ordenando nuestros datos. A ver, tenemos el lado A. El lado A para nosotros, por dato, es 3 raíz de 3 más 2. Esa palabra respectivamente quiere decir que me han dado los lados ordenadamente. El lado A es el primero, el lado B es el segundo. Y también me han dicho que el lado B es 3 raíz de 3 menos 2. Profe, además de eso, ¿qué tenemos? A ver, tenemos que el ángulo C mide 60 grados. Entonces los otros dos, que son A y B, deben sumar 120, porque los tres suman 180. Entonces dice, además, A más B, o sea, esta suma debe ser 120 grados, que en radianes sería 2 pi tercios. Pero que no haya ni un problema con eso. Listo. Trabajemos ahora. Este es un problema donde me están dando dos lados, ¿no? O sea, puedo hallar la relación de lados y también la suma de dos ángulos. Cuando me dan la relación de dos lados y la suma o resta, esa es aplicación directa del teorema de tangentes. Entonces vamos a colocar acá por el teorema de las tangentes. Ya está. A ver, el teorema de las tangentes dice así. La diferencia de dos lados, por ejemplo A y B, A menos B, es a su suma A más B. La diferencia es a su suma. ¿Cómo? La tangente de la semidiferencia, pero de sus ángulos opuestos, que es A menos B sobre 2, es a la tangente de su semisuma. Ya está, que sería A más B sobre 2. Muy bien, entonces reemplazaré acá para ver a qué conclusión llegamos.
A menos B lo puedo calcular de frente porque tengo A y tengo B. Si yo resto, se va el 3 raíz de 3 y 2 menos 2 sería 4. En forma automática se puede reemplazar rapidito. A más B. Si yo sumo, se va el 2 y me quedaría 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3 sería 6 raíz de 3. En el numerador aparece la tangente de A menos B sobre 2. Profe, ahí reemplace. No, porque la resta no la conozco. Lo que yo conozco es la suma. Entonces reemplazo la suma, que es 120 entre 260. Y tangente de 60, valor notable, que es raíz de 3. Y justamente ese valor raíz de 3 es el que se va a cancelar acá. Quedando entonces que la tangente de A menos B sobre 2. A ver. La tangente de A menos B sobre 2. ¿A qué sería igual para nosotros? Esta tangente será igual a 4/6, sacamos mitad, quedaría 2/3. Profe, pero no es un valor notable, entonces se despeja el ángulo. ¿Cómo se despeja el ángulo si la razón conocida no es un valor notable? Se utiliza la notación arco y se dice así, que este ángulo viene a ser el arco cuya tangente es 2/3 y se escribe así, arco tangente de 2/3. Listo. ¿Qué cosa es A menos B sobre 2? Es el arco, es el ángulo cuya tangente vale 2/3. Se escribe arco tangente de 2/3. De donde entonces se tiene. ¿Cuánto sería el A menos B? Sería 2 veces el arco tangente de 2/3. Pero usted sabe que ya conocía el valor de A más B. Claro, A más B es 120, pero me piden los ángulos en radianes. Usaré el valor en radianes. A más B es 2π3. Si a mí me piden calcular el valor de A, lo único que hacemos es sumar. En el momento de sumar tendremos lo siguiente. A ver, tendremos que 2 veces ¿a qué es igual? Sería igual a 2π3 más 2 veces el arco tangente de 2/3. Sacando mitad a todos, ya tendremos el valor del ángulo A. El ángulo A sería π3 más el arco tangente de 2/3. Listo, con lo cual quedó completamente resuelto el problema. Muy bien, continuando entonces con la solución de problemas. En el siguiente problema me dicen del gráfico mostrado, calcule X. Ahí está mostrado quién es X, sabiendo que M y N son puntos medios. Lo primero que hacemos es observar la figura y los datos son 8, 12 y nuestra variable X. Puntos medios, graficamos, hacemos un gráfico nuevo, un poquito más extenso para observar mejor. A ver, este lado de acá vale 8, este lado vale 12, esta es nuestra variable X. Aprovechando que acá me han dicho que es punto medio, vamos colocando valores, esto es 4 y 4. Todo es 12, arriba también lo será, entonces cada uno de ellos vale 6. Lo que podemos hacer acá es, para calcular nuestra variable X, voy a introducir un ángulo auxiliar al cual le voy a llamar alfa. Si acá es alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? A ver, mi variable es X. Esta es nuestra variable X. Vamos a colocarla por acá. Es lo que queremos calcular nosotros. A ver, acá tengo, alfa es prácticamente dato. Profe, no, sí es dato, porque si tú miras este triangulito, si yo trabajé con ese, es porque de frente yo vi los catetos. Y si tengo los catetos, es obvio que puedo hallar la hipotenusa. Entonces alfa para mí es dato. Veamos. Si alfa es dato, yo tengo cateto opuesto adyacente de 1 a 3. Puedo hallar la hipotenusa rápidamente. La hipotenusa va a salir de 1 a 3 raíz de 10. La hipotenusa me va a salir así, 4 raíz de 10. Ya sabes que esto sale aplicando el teorema de Pitágoras. Y acá está el punto P que lo hemos cambiado de sitio simplemente, ¿ok? Listo. ¿Y ahora qué más vamos a hacer? Entonces, alfa es un dato. Este ángulo es dato, esto es dato y este ángulo, esa es mi variable. Listo, chicos. A ver, si yo conociese este ángulo, entonces yo tendría un cruce de información. Y yo sé que cuando hay un cruce de información se utiliza teorema del seno.
Entonces, para eso, yo voy a hacer lo siguiente. Imaginariamente, trazo esta diagonal. Y diremos así. Profe, si acá es 8 y acá es 6, esto es 4 por 2, 3 por 2. Este triángulo es notable. Triángulo de 3, 4 y 5. Ese es un notable de 37 y 53. Este ángulo de acá aproximadamente 53 grados. ¿Listo? Y si acá es 53, acá también lo será. Profe, ¿y eso a qué se debe? A que este cuadrilátero que está acá es un cuadrilátero inscriptible, en vista que estos ángulos opuestos son suplementarios. Y si esto es inscriptible, se cumple la propiedad del rebote. El 53 se refleja y se viene acá. Esa es la propiedad del cuadrilátero inscriptible. Ahora entonces nos vamos a ubicar en el triángulo que ya les había mencionado. En el triángulo PDC. En este triangulito que ves acá, que lo voy a rayar así de azulito. Ya está. Y lo vuelvo a rayar una vez más. Listo. En ese triángulo, si usted mira bien, ahí hay un cruce de información. ¿Por qué? Este lado es dato y acá hay un ángulo dato. Acá hay un ángulo y un lado. Profe, si hay un cruce de información entre mis datos y la incógnita, eso es para aplicar de frente teorema del seno. Diremos entonces por el teorema del seno. Profe, el teorema del seno, ¿qué dice? Es una proporción que dice así. El lado X es al seno opuesto. X es al seno de alfa. Como ese lado que vale 8 es al seno opuesto, que sería seno de 53 grados. Efectuamos X por el seno de 53, cuyo valor es 4/5, es igual a este lado 8 por el seno de alfa, cuyo valor no lo tengo. Sí lo tienes en este triángulo de abajo. El seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Simplificas cuarta y cuarta y sería 3 sobre raíz de 10. Entonces ahí vas a tener el valor de X. Luego obviamente de simplificar, ¿no? Sacando cuarta acá 1, cuarta acá me quedaría 2. Entonces el valor de X quedaría así. A ver. 5 por 2, 10 por 3, 60. Sería entonces, 10 por 3 sería 30 sobre raíz cuadrada de 10. Racionalizando por raíz de 10 arriba y por raíz de 10 abajo. Raíz de 10 por raíz de 10 sería 10 y con un 10 de arriba se cancela. Y tenemos el valor de X completamente calculado. Saldría para nosotros 3 veces raíz cuadrada de 10. Muy bien. En la siguiente situación me dicen, calcule cuál es el valor de esta expresión, pero a partir del gráfico, y me dan la figura. Podemos observar en la figura que este es un cuadrilátero. A ver, la vamos a ampliar para observar un poquito más. Y en ese cuadrilátero necesito calcular coseno de alfa y coseno de teta para reemplazar. Y si no puedo calcular los cosenos, debo buscar alguna relación entre ellos, seguramente. Entonces vamos a trabajar así. Primero, el ángulo alfa y el ángulo teta tienen un lado en común que es esta diagonal, la diagonal de E ahí. Entonces trazaré esta diagonal. Y me puedo dar cuenta que esa diagonal, tanto en este triángulo que está a la parte izquierda, como el otro triángulo que está a la parte derecha, estos dos, ese ladito de amarillo es una parte común para los dos. Entonces vamos a calcular ese lado por el teorema del coseno. Profe, ¿tiene que ser teorema del coseno? Por supuesto. Porque tenemos dos lados y aparece alfa. Dos lados y aparece teta. Puedo calcular X usando eso. Entonces vamos a hacer así por el teorema del coseno. A ver, el lado X cuadrado sería igual a la suma de cuadrados de los otros dos, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos el doble producto por el coseno de alfa, que es el ángulo formado. El producto sale 12 y el doble producto sea 24, coseno de alfa.
Eso para ti es el lado x cuadrado, calculado acá. Ahora vuelves a calcular el mismo lado, pero acá. Y como es el mismo lado, los valores obtenidos deben ser iguales. En forma directa estoy igualando. Ese mismo lado x cuadrado sería la suma de cuadrados de los otros dos, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto por el coseno de teta, ángulo formado. El producto es 30, el doble producto es 60. 60 veces coseno de teta. Resulta que esto de acá sale 25. Resulta que esto de acá sale 61. Profe, no se cancela, o sea que no voy a poder calcular los cosenos. Sí, no podrás calcularlos, pero podemos encontrar una relación. Si usted ve este 25, lo podemos colocar como 24 más 1 o 1 más 24. Y acá tenemos 24 veces coseno de alfa. Ese 61 es 1 más 60 o 60 más 1. Y acá tenemos 60 veces coseno de teta. La intención de colocarlo así es que yo pueda factorizar, buscando que aparezca 1 menos coseno de teta y 1 menos coseno de alfa. Pero resulta que ese valor 1 se cancela. Entonces yo podré factorizar el 24. Y lo voy a hacer. Factorizo el 24 y quedaría en el interior 1 menos coseno de alfa. Segundo miembro, factorizo el 60 porque observo que también se repite. Entonces quedaría 1 menos coseno de teta. Listo. Profe, esto lo mando a dividir. Eso es lo que te están pidiendo. 1 menos coseno de alfa sobre 1 menos coseno de teta. Diremos entonces, por consiguiente, 1 menos coseno de alfa sobre 1 menos coseno de teta es igual a 60 sobre 24. 60 tiene doceava, quedaría 5, y 24 tiene doceava y quedaría 2. Con lo cual quedó completamente resuelto el problema. En esta última situación me dicen lo siguiente. Se tiene el cuadrilátero ERIC, en el cual R vale 3, RI vale 5, el segmento IC vale 6 y S es 10. Me dan la información de los lados. El ángulo ERI mide 60 grados. Eso es dato del problema. Me piden el área de la región triangular EIC. Para ordenar mejor esto, hacemos nuestra gráfica, ¿no? Nos dicen un cuadrilátero, ahí está, ERIC. Y en esta figura comenzamos a colocar los datos para que tenga más sentido nuestro problema. El segmento ER vale 3, el segmento ERI vale 5, el segmento de IAC vale 6 y el segmento S vale 10. Ahí tenemos los datos de la figura. Entonces ya toma un sentido mejor. Me dicen, el ángulo ERI mide 60 grados. ERI, este angulito de acá, tiene una medida de 60 grados. Con ese dato, el problema me dice, calcule cuál es el área de la región triangular EIC. EIC, me están pidiendo el área de esta región triangular, que la vamos a sombrear así de este color azulito. Este es el área que nos están pidiendo, ¿correcto? Trabajaremos en esa figura entonces. Muy bien. ¿Qué hacemos para el problema, para resolver el problema? Según los datos que nos ha dado el problemita, vamos a trabajar nosotros así. Si yo quiero calcular el área, primero veamos eso. Si quiero calcular el área, tengo acá dos lados. Si yo tuviese el ángulo formado por esos lados, o sea, este angulito de acá, si yo tuviese este ángulo, el área se calcularía por la forma trigonométrica. Porque el área para nosotros sería así, producto de lados sobre 2 y por el seno de alfa, que sería el seno del ángulo formado. Profe, pero no tengo el seno de alfa, entonces tratemos de buscar eso. Para eso vamos a utilizar los datos dados en la figura. Este es un cuadrilátero donde este lado de acá es común para los dos triángulos. Entonces, en un problema anterior hemos visto algo similar. Cuando hay un lado común, calcúlelo aplicando el teorema del coseno. A ver, diremos así. A ver, en el triángulo, por el teorema del coseno.
Ya está. Este lado x cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, que sería ¿cuánto? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos el doble producto de estos lados, 3 por 5 es 15, y multiplicados por el coseno del ángulo formado, que es 60. Y sabemos que el coseno de 60 vale 1/2. Ya calculaste el lado x cuadrado, que también lo voy a calcular acá. Ese mismo lado será igual a la suma de cuadrados de los otros dos, que sería entonces 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto de estos lados, que sería 60, y multiplicados por el coseno de alfa. El valor que obtuve para x acá y el valor que obtuve para x acá, esos dos valores deben ser iguales. Y ahora sí, entonces, comenzaré a efectuar. Profe, esta suma, antes que nada, acá este medio se cancela con este 2. Esta suma es 25 más 9, 34. Menos 34 menos 15. Eso se puede calcular rapidito. 34 menos 15, esto es 19. Segundo miembro. En el segundo miembro de la igualdad tenemos, acá saldría 100 más 36, 136. Menos, eso sería 120 coseno de alfa. Listo. Profe, con eso ya puedo calcular, esto pasa al primer miembro y saldría así, 120 coseno de alfa. A ver, 120 coseno de alfa sería 136 menos 19. Y que yo sepa, 136 menos 19 sería 117. Entonces ya puedo calcular coseno de alfa. Y si tengo coseno de alfa, tengo cualquier razón de alfa. Porque el teorema dice, con una salen todas las demás razones. Por supuesto. Hacemos su triangulito. Y sería así. Acá está mi ángulo alfa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. 117 y 120. Obviamente hay una constante, ¿no? Que no se va a usar en este caso, pero siempre hay una constante. El lado que falta, tú sabes, se calcula por Pitágoras. Y será la diferencia de esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces, ese cateto al cuadrado sería diferencia de cuadrado. Suma por diferencia, que sería 237, por la diferencia que sería 3. Muy bien. Efectuando eso ya tengo el valor de, sería la raíz de todo eso. Pero como esto de acá es múltiplo de 3, tiene tercia. Y si tiene tercia lo voy a calcular. Tercia de 27, de 23, perdón, sería 7, quedaría 27, 79. O sea que esto sería 3 por 3, sería 9 por 79. Sacando raíz, quedaría 3 raíz de 79. Teorema de Pitágoras simplemente, que usted también puede aplicar. ¿A qué me lleva el triangulito que ya tengo cualquier razón de alfa y yo solo necesitaba seno de alfa? Entonces ya puedo calcular el área. Entonces diremos así, luego, el área pedida, que es el área de esa región triangular, E y C, el área de la región E y C, ¿a qué es igual el área de esa región? El área de esta región es producto de lado sobre 2, seno de alfa. Producto de lado sería 10 por 6 sobre 2 y por el seno del ángulo alfa. Profe, ese seno lo tengo, por supuesto, está acá. Entonces vamos a reemplazar 10 por 6, 60, entre 2 quedaría 30. Sería 30 veces el seno de alfa. Y el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Saldría entonces 3 raíz de 79 dividido entre 120. Muy bien. Profe, esto tiene 30ava. Chao. 1. 30ava. Adiós. 4. Por consiguiente, el área de esta región triangular, que es la región E y C, la región pedida, es igual, quedaría 3/4 de la raíz de 79. Obviamente, como es un área, debe estar en unidades cuadradas. Con lo cual, quedó concluida esta etapa de